Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Hoy, exploraremos una de las tragedias más dramáticas de la historia, la erupción del monte Vesubio que destruyó la ciudad de Pompeya en el año 79 después de Cristo. Hoy Pompeya es un sitio histórico. Si tienes oportunidad de ir a Italia, no dejes de visitar Pompeya. Quédate a ver el video donde habla de esta historia desgarradora y sin precedentes ni antes ni después en el mundo. Saber la historia de Pompeya. Visitar el lugar se siente tristeza, pero debemos comprender que no todo es hermoso en el mundo y que ante la naturaleza somos totalmente vulnerables. Hace casi 2000 años, Pompeya era una próspera ciudad romana, vibrante y llena de vida. Situada estratégicamente cerca de la bahía de Nápoles, la ciudad se beneficiaba de las ricas tierras volcánicas del Vesubio, lo que permitía una agricultura próspera. Era famosa por sus villas lujosas, sus baños públicos y su bulliciosa vida social. Los pompeyanos vivían rodeados de lujo y comodidad, ajenos a la catástrofe que se avecinaba. Imagina las calles empedradas llenas de comerciantes, compradores y artistas callejeros. Las villas decoradas con frescos coloridos y mosaicos detallados, reflejaban la riqueza y el gusto de sus propietarios. Los ciudadanos disfrutaban de los baños públicos, donde no solo se higienizaban, sino que también socializaban y discutían negocios. El anfiteatro de Pompeya hacía eventos y espectáculos que mantenían entretenidos a los habitantes. Era una ciudad llena de vida y cultura. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, que había estado inactivo durante siglos, despertó con una fuerza inimaginable. La erupción fue una de las más violentas y destructivas que la humanidad haya presenciado. En cuestión de horas, una nube de ceniza y gas volcánico se elevó a gran altura. La gente intentó huir, pero la velocidad de la erupción fue implacable. La ciudad fue enterrada bajo una gruesa capa de ceniza y piedra pómez. Para muchos, fue el fin. Lo que hizo que la erupción del Vesubio sea tan única es la combinación de su intensidad y la forma en que se desarrolló. Las primeras señales fueron temblores y una columna de humo, pero nadie imaginó la magnitud del desastre que se avecinaba. Las cartas de Plinio el Joven, un testigo ocular que observó la erupción desde la distancia, describen cómo el cielo se oscureció y la tierra tembló. No había precedentes en la memoria humana de un evento de tal magnitud. Fue una catástrofe natural sin comparación antes ni después. Uno de los aspectos más impactantes del redescubrimiento de Pompeya son los cuerpos petrificados de sus habitantes. La ceniza volcánica cubrió a las personas donde se encontraban, creando una especie de molde alrededor de sus cuerpos. Con el tiempo, sus cuerpos se descompusieron, dejando huecos en la ceniza endurecida. Los arqueólogos llenaron estos huecos con yeso, revelando las últimas posiciones de las víctimas. Algunas estaban abrazando a sus seres queridos, otras intentaban protegerse del calor abrasador, y muchas simplemente se desplomaron en el lugar, incapaces de escapar. Estos moldes nos ofrecen una visión desgarradora y real de los últimos momentos de los habitantes de Pompeya. Siglos después de la erupción, Pompeya fue olvidada, enterrada bajo metros de ceniza volcánica. Recién en el siglo XVIII los arqueólogos comenzaron a desenterrar la ciudad. Lo que encontraron fue una ciudad congelada en el tiempo, una cápsula que preservaba la vida romana en su máxima expresión. Se descubrieron casas, tiendas, templos, y hasta grafitis en las paredes que revelaban detalles íntimos de la vida cotidiana. Los frescos y mosaicos estaban increíblemente bien conservados, ofreciendo una rica visión del arte y la cultura de la época. Hoy, Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, atrae a millones de visitantes cada año. Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo. Puedes explorar las casas de los antiguos romanos, maravillarte con los frescos y mosaicos, y sentir la historia viva bajo tus pies. Visitar Pompeya es una experiencia que te conecta con el pasado de una manera única y profunda. Te invitamos a descubrir
Pompeya por ti mismo y ser parte de esta historia de la humanidad. ¿Te ha gustado esta historia? Dale like, propone lugares que desees conocer, comenta, mira los videos que aparecen en pantalla si te agradan, eso me ayudará a seguir publicando. Hasta el próximo destino.